Momento de vida. Radio Streaming. Producción y conducción Carlos Orellana. No te pierdas Momento de Vida. Un programa de interés general y buena música. ¿Estás escuchando Momento de Vida? Tenemos en nuestro estudio y pedimos un fuerte aplauso, por favor, a la licenciada Andrea Amendola. Bienvenida, Andrea. Bueno, les comento para todos que Andrea es licenciada en Psicología de la UBA, tiene 23 años de trayectoria, ¿sí? Es psicoanalista. ¿Quieres presentarte vos mejor? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, soy licenciada en Psicología ya hace 23 años. Actualmente estoy cursando un magíster en Clínica Psicoanalítica. Y bueno, les agradezco la invitación. Es un placer para mí poder transmitir algo de mi práctica y que tiene que ver con aliviar el padecimiento. Así que aliviar el padecimiento. Bien, y de eso se trata el programa de hoy. Trajimos a una especialista, una profesional con vasta trayectoria para venir y comentarnos sobre un tema recontra importante en nuestra sociedad, ¿no? Es un tema que aparentemente es común por los comentarios, por los dichos, ¿no? Que genera interés, ¿no? Genera interés y también genera preocupaciones. Preocupación también. Genera preocupaciones. Las fobias. Sí. Las fobias. Andrea, ¿quieres comentarnos un poquito qué son las fobias? Sí. Las fobias canalizan, ubican un miedo en un objeto, ¿sí? Diciéndolo simplemente. Cuando alguien manifiesta una fobia, va a decir tengo fobia, supongan, a los perros. Uh-huh. ¿Qué sería? Es un miedo intenso, persistente, que tiene la ventaja en la fobia, ya voy a explicar por qué ventaja, de estar circunscripto en un objeto. Entonces la persona puede de repente evitar transitar por donde hay perros y va a sentir un alivio y no va a sentir angustia, ¿sí? Es un aparataje que se arma para defenderse de la angustia. Ahora, hoy en día, yo digo hoy en día, en realidad ya hace muchos años, hace 10 años sobre todo, lo que más llega a la clínica es la gente diciendo tengo ataques de pánico. Ya no llegan hablando de fobia, si bien a veces tienen una fobia. Que una fobia puede aparecer acompañado de cualquier otro síntoma, pero el ataque de pánico es disruptivo, la magnitud de la angustia no se localiza en un objeto, entonces no tiene esa ventaja que tiene la fobia, que de repente puede circular evitando a los perros. Claro. Y es masivo, es una disrupción en donde se descompone el mundo de la persona, ¿sí? Es como si dijéramos que el escenario de su mundo se cae, entra en pánico, es una sensación de muerte inminente, ¿sí? Y de descontrol. Por eso, bueno, los síntomas físicos que lo acompañan, desesperación, sudoración, palpitaciones, sensación de muerte. Y lo que ya Freud ubicaba, porque Freud deslinda lo que es la angustia, la histeria de angustia del pánico, él no hablaba de ataque de pánico, hablaba de pánico, que el problema que aparece es que no es claro el nexo con la amenaza. O sea, la persona no va a decir tengo pánico de los perros, como el fóbico, ¿sí? Va a decir no sé qué es, siento que estoy en peligro, y realmente es así porque no operan sus mecanismos de defensa. Bien. En la fobia sí hay algún recurso al mecanismo de defensa, pero en el pánico no. Entonces realmente está desprotegido. Digamos, una persona que le tiene miedo a las cucarachas, supongamos a las cucarachas, sí, a los sapos, sí, a cualquier, esto de que vos hablas de la proyección, ¿no? De ese miedo, sí, que proyectamos, y que en la fobia se puede controlar. ¿Esto es así? ¿Se puede controlar? Y está más controlado en el sentido que la angustia se encarna en un objeto. Está bien. Entonces, desaparece el objeto, en teoría tendría que desaparecer, claro, la angustia. Después el trabajo que se hace desde el psicoanálisis, ¿cuál es? Bueno, desentrañar qué angustia encarna ese objeto. Un ejemplo, un paciente que tenía fobia a las arañas, ¿no? Evitaba encontrarse con arañas. En una situación se encuentra en el patio de su casa una araña muerta y él paralizado frente a la araña, pero no avanzaba porque estaba la araña ahí. Entonces se va, no puede pasar por donde está la araña, y esa noche sueña con arañas, y una araña muy grande en el sueño tenía la cara de la madre, ¿sí? Cuando él viene a contar el sueño, dice, no sé por qué esa araña tenía la cara de mi mamá, pero me daba mucho miedo. Yo simplemente lo que hago es subrayar miedo, la cara de mi mamá.
Sí. empieza a hablar de una relación complicada con su madre y va disminuyendo ese miedo y se desmonta la angustia del objeto araña, ¿sí? Claro. Bien. Podríamos decir que algo que era inconsciente para él, yo lo simplifico, ¿no? Sí. Pero Seguro. que algo que era inconsciente se hace consciente, entonces ya la angustia empieza a ser tramitada por la palabra, elaborada, y no encarnada en un objeto. Claro, esa sería como la diferencia, digamos, entre el ataque de pánico y la Claro, fobia. La es- fobia tiene relación con algo, con el vínculo, con Claro. con algo concreto, y el ataque de pánico puede surgir ¿a qué, digamos? Puede ser cualquier motivo, porque, por ejemplo, una paciente que consulta por ataque de pánico. Cuando vos recibís, ya sabés que el ataque de pánico es un nombre de la época. Sí, sí. ¿sí? Sí. Es muy común, ¿no? Claro. Y entonces los síntomas que hoy traen las personas, que a veces se habla de síntomas contemporáneos, toman prestadas sus palabras del discurso actual. Claro. Seguro. ¿sí? Entonces empezás a escuchar al paciente y va a ir hablando de algo de su historia. Había un caso de una persona con un ataque de pánico, pero cuando va avanzando las sesiones, más allá de que hablaba de todos los síntomas físicos, el miedo a morir, lo que clásicamente todos hablan, empieza a hablar de una tía muy enferma, ¿sí? Que estaba con cáncer, y el miedo a que esa tía muera. Una relación muy especial, casi funcionando como una mamá para esta paciente, y bueno, empieza a hablar de otra cosa, solo se va torciendo eso. Claro. Pero bueno, los síntomas son complicados porque la fobia permite que se encuadre en un objeto. Pero el ataque de pánico no, le daban ataques realmente, ¿no? En donde entraba en crisis y no tenía manera de sostenerse en pie por momentos. A veces hay que orientar alguna medicación, en algunos casos, que apacigüe un poco, porque el ataque de pánico, ¿qué hace? No limita un poco como la fobia, sino que empobrece toda la vida del sujeto, porque la persona se empieza a aislar, deja de asistir a lugares porque se siente que le va a agarrar el ataque, Sí, entonces claro. empieza a evitar. Es mucho más Hay desvitalizante, algo como fobia social que le llaman a eso. podríamos Algo. pensarlo. Ahora, me llamó la atención lo que dijiste, lo de que la gente llega y dice, vengo por un ataque de pánico. Es decir, vienen casi con un autodiagnóstico. Totalmente. ¿Y aciertan en general? O sea, ¿está relacionado eso o puede que sea otra cosa? No, Es pero decir, en general, los psicoanalistas lo que hacemos ahí lo tomamos, ¿sí? Porque entendemos que hay que alojar lo singular, no nos guiamos por un manual de clasificaciones. Entonces entendemos que es la manera que encuentran de traernos su sufrimiento. claro. Prevalece la autodefinición. Claro, ese por caso. ahí en lo que pueden acertar es en lo desmadrado que está la angustia que no se localiza, en Claro. algunos síntomas, pero no siempre que alguien consulta por ataque de pánico Es- tiene ataque de pánico. Claro, eso No, puede- claro. es un Andrea, comentanos un poquito para que la gente también te vaya conociendo. Vos hace 23, estabas comentando que hace 23 años que haces clínica. Exacto. Digamos, sos psicoanalista, Sí. perteneces a una corriente, digamos, a una escuela. De orientación lacaniana. La orientación, digamos, ¿cuál es la forma de trabajar en el ámbito psicológico? ¿Cuál es la mirada desde el psicoanálisis Sí. de esa corriente, a diferencia de otras corrientes psicoanalíticas? Sí. Esta corriente lo que hace prevalecer es la relación de un sujeto con su palabra, ¿no? Como les decía antes, aloja lo más singular, no clasifica, no piensa un padecimiento como un trastorno, porque un trastorno, como lo pueden encontrar en un manual de psiquiatría quizás, supone un estado normal. Entonces nosotros no, pensamos que todo ser humano cuando viene al mundo, ya antes de nacer es hablado por quienes lo esperan, le ponen un nombre, dicen será de tal manera. Y el nacimiento de alguien al mundo con todo eso que se lo espera, ese lenguaje produce un trauma, una afectación, ¿sí? Trauma en el sentido de afectación. Y se verá ahí cómo va a ir leyendo su mundo a raíz de lo que recibió y lo que él mismo interpreta. Hay un cruce ahí. Un ejemplo. Alguien puede decir, una paciente, mi padre de chiquita me decía patitas de tero. El padre quizás lo podía decir con una intención cariñosa, pero la paciente consulta porque se ve fea, se ve horrible y siente que tiene patitas de tero. Y eso la lleva a tener conductas de buscar reparar la insatisfacción de su imagen en relaciones paralelas a su matrimonio. Cuando ella logra ubicar el sentido que eso tenía, ¿sí? La marca, el peso de esa marca, y ubica lo que le había dicho el padre, de entrada no lo ubica, ¿sí?
ella viene por la consulta, problemas con su imagen. Cuando llegamos a esa primera marca, por llamarlo de alguna manera, empieza a ubicar que ella lo interpretó, le cargó un significado traumático, ¿sí? Con sufrimiento, cuando que en realidad lo que empieza a aparecer en las sucesivas sesiones es que ella le da un peso enorme a lo que el otro dice. Claro. Uno podría decir por qué la afectó. Entonces, bueno, la clínica de orientación lacaniana le da prioridad a cómo alguien está afectado por la palabra y qué síntoma tenemos que poder leer en ese padecimiento. Seguro, es importante. Creo que, es más, por lo que acaba de decir Andrea, nosotros como padres, ¿no sé, vos tenés hijos? No. Nosotros como padres, entonces, ¿cuántas veces por ahí nos le decimos Claro, cosas a nuestros hijos que sin pensar Claro. De eso también te estaba a preguntar, Andrea, digamos, yendo a la parte formal, digamos, todos tenemos traumas. Todo ser humano tiene trauma. El trauma del ser humano es ser un sujeto del lenguaje. Ese es el trauma que el psicoanálisis lo piensa como originario. ¿Pero por qué? Porque produce malentendido. Claro, pero yendo al común de la gente, porque en este momento justo viernes a la noche nos están escuchando, y por ahí el trauma decimos, bueno, todos tenemos miedo, todo ser humano en algún momento de su vida puede pasar por esto, por un ataque de ansiedad, por un ataque de pánico, por fobias, por trastornos psicológicos. No necesariamente, sí van a experimentar conflictos. Conflictos porque alguien va a decir, pienso en la clínica, mi amiga le mandé un mensaje, me clavó el visto y no me contestó. Y la chica empieza a pensar, ¿será que ya no quiere ser mi amiga? ¿Será que tal o cual cosa? ¿Será que no le importo más? Sí. Y empieza toda una serie de suposiciones que son significaciones que generan conflictos. Conflictos sí va a haber siempre porque el lenguaje lo presenta. Sí, bien. La familia tenemos que ver mucho en esto. Sí, pero el psicoanálisis ahí no responsabiliza a los padres como los culpables, sino que sabe que hay una transmisión, que hay padres y padres, madres y madres, pero apunta a la responsabilidad del sujeto. ¿Cómo ese sujeto que viene a traernos su padecer, qué posición tomó frente a eso? ¿Sí? Viene quejándose, bueno, la oferta que le hacemos es que cambie el modo de relacionarse con eso. Sí, bueno, le cayó mal patitas de tero, ¿no? Como decíamos antes. ¿Qué otra cosa puede hacer con eso? Sí, que es seguir quejándose, sí. Entonces, bueno, la idea es esa, responsabilizarlo de su padecimiento, pero no en un sentido moral, sino hacerle notar, hacerle hacer consciente que hay cierto gustito en la queja a veces. Sí. Lito, ¿vos tenés alguna estadística de qué pasa en Buenos Aires, qué pasa en Argentina? ¿Hay algo? Yo lo que pude encontrar, por lo menos es algo que, bueno, ahora vamos a ver qué tan válido es, porque siempre estas cosas tienen cierta validez de acuerdo a dónde salen y cómo se manejan los números. Pero hubo un estudio hecho por justamente un estudio nacional argentino de epidemiología en salud mental, ¿sí? Que lo que estaban diciendo básicamente era que habían encontrado trastornos. En primer lugar era el trastorno de ansiedad, y hablaba de fobias, justamente de lo que estamos hablando, como lo más importante, fobias, ansiedad generalizada, fobias sociales, por eso he sacado el término, los trastornos de pánico, ¿sí? Esto como lo más importante, lo más relevante. En segundo lugar, lo que decían los trastornos de estados de ánimo, trastornos depresivos, bipolaridad. En tercer lugar, lo de los trastornos causados por sustancias, alcohol, el más importante, lo dieron como el más relevante. Y en cuarto lugar, el trastorno, los que son de control de impulsos, lo de TDA, por ejemplo, habla. En la Ciudad de Buenos Aires también habían hecho otro, hace poquito, en el 2014 fue ¿sí? Donde tuvieron en cuenta un montón de cosas. Ahí tuvo detalles muy interesantes, porque, digamos, yo me quedé más con lo que hablaban acerca de por qué la gente no se trataba. Porque también una cosa que se hincapié el de Nación era esto, que había muchos casos en los cuales no se trataban. No se trataban casi el 60%, el 56% de gente decía que no hacía consulta. Mucho porque decían que querían esperar a ver si se mejoraban por su propia cuenta. Es decir, quizás no valoraban totalmente, no dimensionaban el problema. Otros que decían que el problema no les parecía importante, que es el mismo caso. Por falta de dinero en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos prácticamente nadie lo dijo, el 2%. ¿Sí? De dinero. Por falta de dinero, o sea, no era cuestión económica, no era que decir el costo del tratamiento me iba a hacer. Claro. También lo que pasa es que este estudio también valoraba si tenían obra social o no lo tenían, etcétera. ¿Sí?
me pareció importante, el 16% decía que no creían que un profesional lo podía ayudar. Hay un 16% de las personas que no iban porque no creían que lo podían ayudar, ¿sí? Después hacían valoraciones de acuerdo si tenían trabajo o no tenían trabajo, porque hablaban del estrés laboral, pero digamos, el de Nación le daba mucha importancia la prevalencia a lo que son trastornos de ansiedad, todo lo que son las fobias, todo esto. El de la Ciudad de Rosario me pareció interesante el por qué la gente no se trataba, y lo decía bien claramente, ¿por qué no se tratan? ¿Sí? Bueno, después hacen discusión acerca de que esto no sé si también se verá, si ustedes lo corroboran, en el tema de en mujeres se daba más que en varones, el tema de la ansiedad y todo esto, y cuestiones más lógicas. En los separados y divorciados puede ser hablar del tema del estado civil. Los trastornos en salud mental son más importantes que en los solteros o en los casados, en los extranjeros más que en los nacionales hacían, y también, bueno, era más que obvio en la gente que está desocupada que en los que están trabajando, así, todo ese tipo de cuestiones, pero me pareció muy importante la cantidad de gente que no consultaba. Entre los que no consultan porque querían ver si se mejoraban solo, porque no le dan importancia, más los que no creen que alguien los ayude, estamos en un 70% de la gente que tiene problemas, que no consulta. Hay mucha falta de confianza también, ¿no? En los tratamientos así de este tipo. Y yo pensaba, recién vos decías, estábamos hablando de responsabilidad y de compromiso también. ¿Qué relación, o sea, cuál es el tratamiento que puede haber para un chico o para un adulto también? ¿Cuáles son los pasos para seguir en el caso de que estén en un proceso de desarrollo de una especie de fobia, de un ataque de pánico? ¿Hay alguna diferencia entre el tratamiento para un niño o para un adulto? Y el tratamiento, al menos para mí, que hace la diferencia en niños y en adultos, es que cuando atendés niños vas a implicar a los papás también en el tratamiento, ¿no? Porque para mi criterio un tratamiento de niños no funciona sin incluir a los papás, al menos en un mínimo compromiso, para al menos tener entrevistas y deslindar qué es de los papás y qué es del niño, ¿sí? Claro. A veces un niño es traído con algún síntoma y vos ubicas que ese síntoma es expresión de algún conflicto de la pareja. Entonces con mucho cuidado los vas entrevistando y haces notar y los pones a trabajar de alguna manera, que suelen prestarse bastante bien los papás. ¿Qué tienen que ver ellos en eso? Y hay otros casos que no, que es un síntoma del niño, claro. ¿Sí? Entonces se los deja al margen, acompañando, pero se trabaja con el niño, ¿sí? Bien, bueno, gente, estamos en el aire, momento de bebida. Si se quieren comunicar, tienen el 011-4602-9055. También nos pueden comunicar por las redes sociales, por Facebook, Momento de Vida, Instagram, Momento de Vidas 2019, YouTube, Momento de Vida, y por correo electrónico, si nos quieren escribir, momentodevidas@gmail.com. Tenemos en el estudio a la licenciada Andrea Méndola, que es psicoanalista, mucha trayectoria. Estamos hablando de un tema recontra importante que son las fobias. Nos viene a dar su punto de vista desde la clínica, desde el profesionalismo. Ahora vamos a ir a una pausa. Andrea, ¿por qué quisiste ser psicóloga? Vamos a ya que hablamos de análisis. Ya que hablamos de análisis. ¿Por qué quisiste ser psicóloga? En realidad, en los inicios yo quería ser médica porque tenía el interés en curar, en aliviar el sufrimiento, ¿sí? Cuando entro a medicina me choco con que no era eso, quedo un poco boyando y digo, ¿qué hago? Me pongo a estudiar profesorado para maestra, desorientada realmente, y mientras hacía... ¿De primaria? Sí, mientras terminaba el CBC de medicina, un poco desconforme, y ahí en el profesorado tengo la materia psicología. Yo había hecho secundario en perito mercantil, nada que ver. Y cuando tuve psicología dije, bueno, no es ni medicina ni profesorado, es psicología. Conectándolo con un poco mi historia, yo siempre me sentí inclinada hacia el estudio de lo psicológico. Tengo una hermana discapacitada, con retraso. Bueno, ese tema, si bien yo no me daba cuenta de chica, estaba inmersa en un mundo donde había chicos llamados especiales, ¿no?
y era como algo muy natural para mí. Siempre me llamaba la atención, ¿no? Digamos, ¿qué pasaba? ¿Cómo era ese otro mundo? ¿no? ¿Cómo era ese otro mundo? Existía esa predisposición, digo, de querer ayudar, ¿no? Un De interés conectarse con el otro. Sí, de hecho, o sea, de estudiar medicina a ayudar de otra manera, que es desde lo sí, cognitivo, desde lo psicológico. Transformar ¿no? el sufrimiento. Claro. Sí. ¿no? Creo que eso fue como desde muy chica. De hecho, me acuerdo en la primaria, a partir de los 7 años, visitaba una amiga que tenía una hermana con parálisis cerebral y yo me obstinaba en que quería que la nena me mire, que hacer una conexión con la mirada, ¿no? Pero era una cosa como que me salía eso, ¿no? Chicos, tenemos a Dante Majori, felicitaciones, dice, por el programa. Lili Fuda, felicitaciones por el programa. Están tratando un tema de tanta actualidad. Afecta a los adultos, cada vez más a los jóvenes y a los niños. Es preocupante. Gracias Lili, gracias Dante. María Teresa Rico, felicitaciones también por el programa, muchísimas gracias. Javier Cortese, el programa es interesante, saludos. También se pueden comunicar al 011-4602-9055. Es momento de vida, momento para charlar. Andrea, yo sigo interrogando con esto de que si los padres muchas veces tenemos que ver, colaboramos inconscientemente, ¿no? Hablamos de esto de que muchas veces no es a propósito. Uno cría a sus hijos, educa a sus hijos como puede, como sabe, como le enseñaron. No hay escuelas de padres, ¿no? Lo mejor que puede, pero a veces resulta bien y a veces resulta mal. Y también en estos resultados vos tenés una clínica. O sea, cuando te llegan chicos con problemáticas así o con problemas de trastornos familiares. Sí, digamos, como les decía antes, está la parte de la familia, pero también está la parte que ese niño o ese adolescente toma, ¿no? De eso que le viene del otro. Hay casos complejos, quizás los más difíciles son cuando los padres depositan toda la causa de un problema en un hijo, ¿no? Y uno los invita a colaborar en el tratamiento para de un modo, vamos a decir, no directo, indirecto, ir trabajando y hacerles saber que hay cosas que tienen que modificar. Un ejemplo, recuerdo hace muchos años un paciente de 10 años que, excelente alumno, sin ninguna problemática, pero se hacía caca encima. Cuando cito a los padres para trabajar sobre esto, el papá lo que dice sin saber lo que estaba diciendo, dice... Lo que pasa es que él es cagón, y que en la cancha cuando el nene jugaba fútbol el padre le decía, dale, corre cagón, sos un cagón. Se agarraba a piñas con el entrenador, un papá muy intenso, violento. Entonces lo cito a él y le digo por qué se refería así a su hijo, que eso lo afectaba. Ahí sí, hay intervenciones que hay que hacer. Y dice, porque yo soy así temperamental, no tengo filtro. Y le dije, bueno, las entrevistas que vamos a tener con usted van a consistir en que se construya un filtro. Claro. Y bueno, el padre colaboró, lo hizo y funcionó, y el niño no se hizo más caca encima, ¿no? O sea, afectaba el cuerpo del niño, ¿sí? ¿Hasta qué punto podemos causar daño o podemos sanar, ¿no? ¿Hasta qué punto? Andrea, tenemos Flavia Díaz dice, excelente programa, y tenemos una pregunta para el licenciado. ¿Por qué se despiertan las fobias en la adolescencia? No hay una causa única. Sí, la adolescencia podemos decir que es una edad de transformación, de metamorfosis, en donde se van perdiendo cuestiones de la infancia, el cuerpo cambia, hay un duelo por el cuerpo del niño y aparece otro cuerpo que se transforma, que el tema del cuerpo es uno de los grandes temas del adolescente. Y a veces esa transformación puede desencadenar una fobia. No es que sea la causa la adolescencia. Una fobia puede aparecer en cualquier momento de la vida y está estrictamente relacionada con alguna angustia. Y puede pasar que algún adolescente se angustie por procesos propios de su vida y bueno, desencadena una fobia. Claro, eso te quería preguntar, porque a veces está la idea latente de decir, bueno, hay una fobia, alguien tiene una fobia, no sé, como decía Carlos al principio, por ejemplo, las cucarachas o de algo concreto que uno lo puede asociar a la niñez o a una experiencia mala cuando uno es chico. Pero también está el surgimiento de una fobia ya en la edad adulta, es decir, o sea, uno
cree que cuando es adulto ya tiene la personalidad definida, que bueno, que nada la puede atravesar, que obviamente hay situaciones particulares, ¿no? Pero como decir esto de que la fobia también se puede desarrollar cuando uno ya tiene su formación psicológica cognitiva desarrollada completamente, ¿no? Claro, porque lo que surge, lo cognitivo, podríamos decir, tiene más que ver con lo consciente, con las capacidades intelectuales, pero una fobia se desarrolla por causas inconscientes. La persona ubica que le tiene miedo a determinado objeto o a determinada cuestión, pero no sabe qué lo angustia en realidad. Por eso, entonces, las fobias, digamos, como decía Santiago, un adulto, por ejemplo, Puede. yo no tengo, ¿puedo tener una fobia? Puede, porque el psicoanálisis considera que el adulto es una persona que también presenta conflictos, no está totalmente acabado y resuelto. Entonces, supongamos, alguien que se queda sin trabajo. Yo recuerdo el 2001, Sí, que fue caótico para todos, claro, la mayoría. Sí. fue un año en donde más casos de depresión me llegaban a consulta. Algunos había que acompañar con medicación, otros no. Y había momentos, gente que presentaba fobias y era ante la angustia, ¿no?, de no saber qué hacer, de no poder reinventarse en un microemprendimiento, gente que venía de años con un laburo y no sabía cómo insertarse nuevamente, y aparecía una fobia, y bueno, al menos la fobia, esto es lo que ve el psicoanálisis, le daba un sentido, ¿no?, en donde anclar la angustia en un objeto determinado y podía venir a hablar de eso. Después eso se va transformando, aparece que la angustia tenía que ver quizás con el desamparo. Perdóname, pero en este caso puntual Sí. de la falta de trabajo, ¿no? Sí. ¿La fobia en dónde estaría acá? En una persona que se le había generado una fobia con una mancha en la pared. Él no podía pasar por una habitación y ver esa mancha. Bien. Y cuando fuimos trabajándolo, veía una mancha en otro lugar y también se le asemejaba esa mancha. Tenía que ver con una cuestión de su historia, ¿sí? O sea que podemos decir que todo es arcaico. Todo se remonta Sí. a nuestra niñez, a nuestros primeros años. Tiene que ver con esas marcas. En algún momento determinado de nuestra vida, cuando éramos chiquitos o chiquitas, que nos quedábamos, aparecía, Ujú. se guardó en una cajita que tenemos acá Sí. en la cabeza, ¿no? Por Exacto. decirlo de alguna manera, quedó guardado durante muchos años ante un estímulo o algo externo o no, Exacto. surge mediante miedos, mediante ansiedad, mediante... Exacto. Estoy bien, estoy con lo Está muy correcto. bien, sí, son esas marcas que quedaron, y la angustia, Freud decía, se desplaza. Entonces, por ahí alguien se angustia por una mancha en la pared, y no es la mancha, sino que empieza a hablar y uno va desmontando esa ficción de la mancha y vas encontrándote con otra cosa. ¿Son peligrosas las fobias? Son de un poder de inhibición muy grande, ¿no? Limitan la vida de alguien, ¿sí? A alguien se le va achicando el mundo. Claro. La vida social, en ese punto sí son peligrosas, porque achican la vida de alguien. Por eso es importante empezar a extender el límite que pone la fobia hasta que se revela. Existe, por ahí no sé si es un poco loca la pregunta, pero ¿existe una predisposición genética para desarrollar una fobia? No sé, fobia a algo particular que se pueda heredar, o es puramente subjetivo de esa persona y no se puede proyectar, no sé, por ejemplo, la fobia de un padre a su hijo? Genético no, es totalmente subjetivo. Sí. Es algo que se desencadena y se arma en un momento determinado, y depende, sí, hay personas que tienen menos recursos o mecanismos de defensa más lábiles, más frágiles, y a la hora de enfrentar una situación de angustia están más desarmados. Entonces son más propensos no solo a la fobia, sino a estar atravesados más constantemente por la angustia, por miedos, ¿sí? Porque también hay gente que padece de miedos, que no hace fobias, pero son miedos intensos. Andrea, para la gente que nos está escuchando en este momento también, en este momento es la 21:48. Sí. Tenemos, ¿cómo pasó el tiempo? Me agarra un ataque de pánico, por decirlo comúnmente. Tengo un ataque, una desesperación que no sé, nadie me entiende, nadie me escucha, no sé a quién decir, no sé qué quiero, o sea, tengo una desesperación, un ahogo, que no doy más, se me cierra todo, me parece que estoy con taquicardia, estoy a punto de morirme, tengo mucha sudoración, ¿qué hago? Bueno, yo que te voy a decir, consultarme a una lista. No, fabuloso. Yo en este momento me agarré un ataque porque creo que también mucha gente
se puede sentir identificada con estos miedos tan frecuentes, estos trastornos de ansiedad, y estos síntomas también que son muy comunes, me ahogo, el mundo se me termina, desesperación, no sé por qué, como vos mencionabas, los ataques de pánico no son específicos a diferencia de las fobias. ¿Qué puedo hacer? Respiro profundo, no sé, me voy, me pego, además de un tratamiento. Sí, ya lo sé. En realidad eso es lo que sucede, no hay un tip, ¿no? Claro. Y eso es un poco la diferencia de esta terapia psicoanalítica con otras. Hay terapias que proponen en 10 sesiones usted obtiene tal resultado, o en un ataque de pánico tiene que respirar profundo, autocontrolarse, poner voluntad. Y en realidad eso por ahí resulta, pero fracasa, porque el motivo interno de la angustia no desaparece. Claro, no desaparece. Es como un maquillaje que haces. ¿Podemos decir que el psicoanálisis trabaja desde la raíz? Sí. Por eso creo que es el valor que yo le doy a su eficacia, no solo como practicante, sino como paciente, ¿no? Bien. ¿Lleva muchos años para poder superar o depende de la persona? Depende, no es un tiempo cronológico, tiene que ver con un tiempo lógico. Claro. Sí, y el deseo también de querer saber, porque un análisis no es solo la transformación y la elaboración de un sufrimiento, el alivio, hacer una vida más vivible, sino que uno obtiene una ganancia de saber más sobre uno mismo, con qué uno se enrosca más, con qué uno padece más, y también cómo uno a veces, sin quererlo, tiene cierta complicidad con su padecimiento. Si Freud en 1920, ¿qué dice? Descubro que hay una pulsión de vida, pero hay una pulsión de muerte. Hay algo en el ser humano que tiene que ver con un malestar estructural, el malestar cultural, pero que está en el ser humano, y es esa tendencia que lo lleva a la guerra, a la violencia. Y bueno, la idea es eso, es ineliminable. La idea es que uno se relacione de otra manera con eso. Esa es la propuesta. Uno puede cambiar su relación con eso. Muchas veces a los miedos hay que eliminarlos o hay que conversar con los miedos. Yo creo que hay que conversar para llegar a eliminarlos, ¿no? Son una brújula. Porque muchas veces a esto se me viene también a la cabeza que hay colegas también, amigos, que me aparece una idea obsesiva y pienso y no quiero pensar, y terminan pensando. ¿Qué pasa con eso? O sea, yo puedo revertir eso, es necesario que lo saque, porque parece que la psicología, nuestra psiqui, funciona de una manera a veces contradictoria, ¿no? Porque decimos, no quiero pensar, y terminamos pensando y terminamos haciendo obsesión de esa idea, de esa neurosis, ¿no? Lo atraes de alguna manera, ¿no? A eso que querés despojarte, lo terminás atrayendo. Sí. Es común. Sacarlo o charlar con ese miedo, preguntarle qué quiere. Es hacerlo hablar. Nosotros decimos que el síntoma para el psicoanálisis es charlatán, hay que hacerlo charlar. En esta época que hay un empuje hacia la eficacia, la inmediatez, se buscan resultados rápidos, la gente a veces opta más o medicarse, silenciar. Hay casos de gente que no se banca a hacer un duelo por una pérdida. No quiero sentir este sufrimiento, y en realidad hay que atravesar los sufrimientos y hay que hacer hablar los síntomas, los miedos. La palabra es importante. Sí. La palabra es fundamental. Tenemos un mensaje, chicos. Sí, yo también iba a contar uno directamente para ella. Manda un mensajito a Lorellana, dice: felicitaciones, excelente programa. Alex Quispe dice: muy buen programa. Javier Cortés, saludos, muy interesante nuevamente el programa. Muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando. Tito. Marce Colom dice: soy Marcela y tuve la oportunidad de conocer a Andrea, y es un privilegio tener acá en Lugano una psicoanalista con la formación, el compromiso y la generosidad en la transmisión de su conocimiento. Así como se la escucha, es su modo de trabajo, dice, comprometida con el sufrimiento del otro. Julio Morales también dice: tiene un tema muy interesante, saludos, bueno, en este caso a Lito y a Carlito. Marcela Macaya, además los felicito por el programa, las actividades de la Junta de Estudios Históricos de nuestro querido Lugano. Hace una pregunta que ya la acabamos de responder, la influencia en cuanto a la edad y cómo se producen. Y Silvana Lemo también
dice, muy clara la explicación de la licenciada Andrea. Bueno, estamos tratando en Momento de Vida, www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. También nos pueden comunicar, se pueden contactar con nosotros por las páginas de Facebook. Momento de Vida, en Instagram Momento de Vidas con S 2019, en YouTube nosotros este programa que lo estamos haciendo, lo estamos grabando y lo vamos a transmitir, lo vamos a subir a las páginas. También se pueden comunicar al 011-4602-9055. Andrea, estamos con la licenciada Andrea Méndola, psicoanalista de la Escuela de Orientación Lacaniana, ¿sí? Muchos años de experiencia con clínica. Comentanos un poquito, ahora estás haciendo algún trabajo que vas a presentar en el exterior. Sí, se viene el encuentro de Napol, se llama, se hace en San Paulo, en Brasil, y la temática es odio, cólera e indignación. Y bueno, es un encuentro americano en donde se exponen trabajos relativos al tema. Y bueno, sí, voy a presentar un trabajo y la idea es conversar con otros colegas. Nosotros pensamos que la conversación nos enriquece desde lo epistémico, desde lo clínico, y bueno, es... Debate de temas actuales también, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Eso tiene también que ver con el programa del encuentro. Exacto, sí. Andrea, también estás trabajando, digamos, vía virtual, ¿no? Estás trabajando con colegas tuyos acá en... Sí, estoy dando un grupo por Skype, doy uno presencial los miércoles. ¿Sobre qué temática en específico? Síntoma y fantasma. Sí. Interesante. Sí, y después el mismo tema con gente que me lo propuso por internet, con una colega de Barcelona, otra de Chile, otra de La Pampa y otra de Capital. Qué bueno. Andrea, si la gente se quiere contactar con vos, quiere consultar una especialidad, ¿tenés alguna página, algún teléfono? Mi teléfono es 15-4414-1330. La página es www.andreapsicoanalista.com.ar. Pueden hacerlo por esas vías. Bien, perfecto. Bueno, el tema de hoy, un tema interesantísimo. Chicos, ya estamos terminando. Tengo una última pregunta. Hablábamos recién de los primeros años y hablábamos de que la fobia tiene un vínculo con algo que puede ser concreto. Lito hablaba recién de la fobia social. Cuando estamos en edades de chicos que están en edad escolar, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir que tienen por ahí? Hay padres que nos están escuchando. Sí. ¿Cuáles son los pasos a seguir para tratar a su hijo o a su hija que cree que por ahí tiene miedo a algo o está desarrollando algún tipo de fobia y no lo sabe? ¿Cómo puede hacer en ese caso? Y en realidad yo te diría que cualquier conducta que los padres, como hoy me pasó unos papás que no era una fobia, pero notaban que había algo en su hijo que lo empieza a limitar en su vida, en el modo de expresarse. Entonces cualquier conducta que empiece a ser evitativa, limitativa de sus relaciones cotidianas es para consultar, ¿no? Porque algo de su mundo se está achicando, ¿no? Obviamente primero conversarlo con ese hijo, pero ver si eso no lo puede manejar y que desde la voluntad fracasa. Bueno, ahí es el momento de consultar, ¿no? Muchas veces me ha pasado con papás que interpretan que el chico no quiere poner voluntad, y no puede realmente. No puede, claro. A veces no se puede. Claro. A veces no se puede. Bueno, chicos, la verdad que Andrea, te agradezco un montón. Este programa me gustaría, más adelante seguirlo, de alguna manera, tratar con otra temática. La verdad que nos queda muy corto, y hay varias preguntas todavía. Y quedaron muchas cosas en el tintero, porque la cabeza humana es indescifrable, a veces nos lleva a lugares que no creemos. Y bueno, tenemos en el estudio de hoy a la licenciada Andrea Méndola. La verdad te agradecemos un montón por haber venido, por formar parte, por haber comentado sobre el tema tan importante que es de las fobias, ¿no? La verdad que muchísimas gracias, y venir y acercarte acá a nuestro programa de Momento de Vida. Para mí fue un placer y les agradezco las preguntas porque me enriquecen a mí también. Bueno, muchísimas gracias.